¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Soy la doctora Catalina Sánchez Córdoba, soy la coordinadora del área de pediatría. Vamos a resolver juntos algunas preguntas en general y quizás han tenido un enfoque diferente o han generado algún tipo de dudas porque la idea es que nos quedemos con cero dudas y cada vez con más facilidad de resolver estas preguntas. En este simulacro número 1, esta pregunta, por ejemplo, donde nos enfoca en el tratamiento definitivo, miren cómo nos colocan la palabra, entre paréntesis específico, para revertir la epiglotitis corresponde a. Entonces, esta pregunta está alrededor de esta patología que se llama epiglotitis, ¿correcto? Bien, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que preguntarnos qué cosa es lo que está enfocando la pregunta. Me están diciendo tratamiento específico, tratamiento definitivo. ¿Qué significa el tratamiento específico? Cuando nos dicen tratamiento específico, evoquemos nuestra cabeza en TB. Nos están pidiendo el tratamiento para el Mycobacterium tuberculosis. Es exactamente lo mismo. Si me están preguntando por el tratamiento específico o definitivo, me están preguntando por el agente etiológico de la epiglotitis. En este caso es una bacteria, es el Haemophilus influenza, ¿correcto? Por ello, me están preguntando, doctora, cuál es el antibiótico, el antiviral, el antifúngico que cubre a la Haemophilus influenza. Nosotros sabemos que es una bacteria, por lo tanto, el tratamiento es un antibiótico. Y el único aquí es la ceftriaxona. Así suena muy fácil, ¿verdad? Y sí, es la ceftriaxona. Pero quiero hacerles saber y quiero también aprovechar esta diapositiva para examinar esta que dice intubación nasotraqueal. Es súper importante que tengamos en cuenta que esta intubación nasotraqueal es el manejo inmediato, el manejo de emergencia, el manejo que se hace siempre que llega un paciente a la emergencia con sospecha de epiglotitis, independientemente de si el paciente está en insuficiencia respiratoria o no. Los pacientes con epiglotitis, con clínica de epiglotitis, se hospitalizan. ¿Quién es un paciente con clínica de epiglotitis? Un paciente que de repente parecía tener una faringitis, lo voy a poner entre comillas, y rápidamente, en menos de horas, a veces en media hora, puede deteriorarse severamente y puede evolucionar hacia una dificultad respiratoria severísima caracterizada por un estridor. Si esta es la historia que les cuenta la mamá, es una epiglotitis y hay que intubarla. Pero eso no me está preguntando aquí, me está diciendo cuál es el tratamiento específico, puntualmente. Es por eso que la respuesta es ceftriaxona, ¿correcto? Sigamos. En esta parte nos están preguntando por la menarquia. Quiere decir que nos están hablando de la pubertad, ¿no? Si quisiéramos hacer acá de qué tema estamos tratando, pubertad, listo. Y nos están especificando que es niñas. Bueno, claramente, ¿no? Estamos hablando de la menarquia, estamos hablando de niñas. Muy bien. Y me está preguntando por características de la menarquia. Entonces, recordemos que el desarrollo de las niñas inicia con la telarquia o aparición del botón mamario. Luego viene la pubarquia, que es la aparición del vello púbico. Y finalmente, lo que nos lleva a esta pregunta, la menarquia. Quiere decir que es la última parte, doctora, del desarrollo en niñas. Correcto. De eso se trata esta pregunta. Entonces, me dice, se caracteriza generalmente por, ok, la edad de inicio es a los 7 años, incorrecto. La edad de inicio de la pubertad en mujeres es alrededor de los 8 años. Primer error. Precede al desarrollo del botón mamario, o sea, la menarquia está antes de la telarquia de ninguna manera. ¿Correcto? Ya aquí estamos viendo la secuencia. 1, 2, 3. No se trata de eso. ¿Sobreviene un año después del estirón de crecimiento? Buena pregunta. La velocidad de crecimiento máxima más o menos se obtiene aquí. La velocidad máxima de crecimiento en niñas, que tienen evidentemente un espacio en la escala de Tanner,
Significa más o menos 8 a 9 centímetros año, esa es la máxima velocidad de crecimiento, y casi siempre sucede de 6 a 12 meses antes de que suceda la menarquia. Ese es más o menos el estándar, ¿ok? Es por eso que es tan importante tener en cuenta este dato. Por lo tanto, al momento, este dato es correcto. La disminución del moco vaginal. Ya. Poco antes de la menstruación, más o menos yo diría por aquí, incluso un poco después de esto que les mencionaba, de la velocidad de crecimiento alta, sucede algo que se llama leucorrea fisiológica. Es una leucorrea que no huele mal, que no pica, que no causa ninguna molestia, pero que aparece en la truza de las niñas poco antes de que llegue la menarquia. Es una leucorrea casi transparente, que como les refiero no tiene mayores características, pero que precede a la menarquia y de ninguna manera es una disminución. Por el contrario, es un aumento del moco vaginal. Por lo tanto, definitivamente en este caso nos están hablando o se están refiriendo como respuesta correcta a que la menarquia sobreviene o aparece un año después del estirón de crecimiento que sucede más o menos alrededor de casi también un año antes de que empiece la menarquia. ¿Correcto? Muy bien. Ok. En este caso estamos hablando de un lactante de 10 meses. Miren, no me dice si es varón, si es mujer, pero es un lactante de 10 meses, es un bebé, ¿correcto? Este bebé tiene erupciones papulares, algunas vesículas, también tienen eczemas. Muy importante, localizados ¿dónde? En palmas, plantas, cara, cuero cabelludo. Pero miren este dato importante que yo siempre les digo en lo que ustedes tienen que enfocarse en la pregunta. Me está hablando de que la mamá del paciente tiene pápulas muy pruriginosas en la región mamaria y en las axilas. Quiero que les quede muy clara esta pregunta robot, porque esta es una pregunta bien robot. Cada vez que ustedes en la historia clínica, o en este caso en la pregunta, el enunciado, les hablen de la mamá, casi siempre es por dos cosas. Por algún antecedente súper importante, no es el caso, o porque la mamá tiene algo muy similar a lo que tiene el niño, por lo tanto, contagiado, ¿verdad? De todo lo que aparece aquí, el impétigo no se contagia, es una infección bacteriana propia de cuando nos rascamos las lesiones. La dermatitis atópica no se contagia y entonces nos podría quedar la duda de la acarosis y la varicela. El tip que les quiero traer es que jamás nos van a preguntar por varicela con lesiones similares en mamá, de ninguna manera, ¿ok? En lo que sí estamos de acuerdo es que ambas son muy pruriginosas, por si acaso, ambas son muy pruriginosas, pero cada vez que nos hablen de lesiones en la madre, créanme, por fe, que nos están preguntando por sarna, acarosis. No le quería dar mucha vuelta para que fijemos el concepto, pero no nos olvidemos también que la acarosis o finalmente la sarna, ¿no? Es definitivamente una patología caracterizada altamente por prurito. Son muy pruriginosas, definitivamente, y eso es algo que a veces, pues sí, podría confundirnos con respecto a varicela, pero les doy un tip. Varicela normalmente no va a tener eczemas y sarna siempre va a tener eczemas y es por eso que más bien con quien se le suele confundir en la práctica no es con varicela, sino con dermatitis atópicas severas. Por lo tanto, como pueden ver ustedes, usualmente se localizan en cuero cabelludo. Ustedes me dirán, igual que varicela, doctora, sí. En la cabeza, sí, igual que varicela. Pero aparecen en el cuello, aparecen en los pliegues y aparecen en un lugar donde no aparece varicela.
un lugar, dos lugares donde no aparece varicela. Palmas y plantas. Miren qué importantes son estos datos en las preguntas. Aquí sí podrían estar en palmas y plantas. Ojo, podrían. En varicela de ninguna manera. Otra cosa es que es importante el tipo de lesión, porque se los menciona, ¿no? Normalmente el tipo de lesión en acarosis es un surco y una pápula. Se le llama el surco acarino, ¿verdad? Y una pápula perlada. Sin embargo, pueden haber pústulas, pueden haber vesículas, y eso es muchas veces lo que sí pues hace que se asimile clínicamente, si yo lo leo, a una varicela. Pero no se olviden, muy rara vez la varicela está en palmas y plantas. Mejor dicho, la varicela nunca está en palmas y plantas. En cambio, la acarosis puede aparecer en palmas y plantas. La acarosis se caracteriza más porque aparece un eczema severísimo. Eso no va a aparecer en varicela. Y por supuesto, es muy pruriginosa, ¿ok? Pero ya saben, cuando me ponen el dato de que la madre tiene lesiones similares, me queda súper claro que definitivamente estamos hablando de ácaros, altamente contagioso. Bien, sigamos. Ahora estamos hablando de un niño de 3 años. Este niño que tiene 3 años está teniendo un ingreso de servicio de urgencias porque se ha postrado, tiene fiebre elevada que cede mal al tratamiento antitérmico y tiene vómitos. O sea, es una fiebre de difícil control, ¿correcto? Quiere decir que hay una afectación del sistema nervioso central, donde además tenemos fiebre y tenemos vómitos, ¿correcto? Por lo tanto, chicos, aquí nomás ustedes tienen que sospechar de algo a lo que podríamos llamarle, entre comillas, un síndrome meningio, ¿correcto? Sigamos. Le realizan una punción lumbar y encuentran algunos resultados. Definitivamente un niño que llegue a emergencia con un cuadro de alteración del sistema nervioso central, con vómitos y fiebre, mi primera conducta, esto lo pensé, pero mi primera conducta será hacer una punción lumbar. Perfecto, eso es lo que hicieron. Y encontramos leucocitos 1800 con predominio de perimorfonucleares. Encontramos proteínas 120, eso es alto, ¿verdad? Y encontramos glucosa en 15, eso es muy bajo. ¿Qué tratamiento antibiótico vamos a darle? De inicio creo que tenemos súper claro, la pregunta nos lo deja ya implícito, que estamos frente a una MEC, ¿correcto? Listo. Estamos en una meningitis entonces. Y me está preguntando cuál es el tratamiento antibiótico que yo escogería para una meningitis. Bacteriana, ¿verdad? Porque definitivamente estamos hablando de predominio polimorfonucleares y de hipoglucorraquia, que definitivamente y de lejos son los marcadores que a mí me harían decir estamos ante una meningitis bacteriana. Por lo tanto, por eso todos en mis alternativas son antibióticos. Lo que yo tengo que tener claro es que el tratamiento empírico, porque de eso me está preguntando, de la meningitis bacteriana es una cefalosporina. ¿Ok? Por lo tanto, aquí de lejos la amoxicilina no es la mejor opción. ¿Ok? Entonces, ni el cipro, ¿cierto? No es factible ciprofloxacino de ninguna manera. Muy bien. Por lo tanto, me está diciendo que una cefalosporina es la mejor opción, pero no cualquier cefalosporina. Es una cefalosporina de tercera generación. Y casi nos vamos a limitar a dos. Ceftriaxona, porque tiene muy buena penetrancia en el sistema nervioso central, y cefotaxima, porque cubre muy bien los gérmenes a los que estamos esperando encontrar en una meningitis bacteriana. ¿Correcto?
Básicamente es por la penetrancia. Por lo tanto, aquí definitivamente mi respuesta es cefotaxima. Cloranfenicol está en la guía, doctora. Sí, está en la guía. ¿Por qué? Porque cloranfenicol está indicado cuando hay RAM a los beta-lactámicos. ¿Ok? Acuérdense que siempre hay un cruzado con beta-lactámicos. Lo que sí definitivamente es totalmente descabellado es el ciprofloxacino. Esto no está contemplado de ninguna manera en el tratamiento de una meningitis. Entonces, no lo olvidemos, estamos hablando de una meningitis bacteriana.